Mentiris. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es... Hola amigos, ¿cómo están? ¿Alguna vez te han preguntado qué partes del cuerpo intervienen al momento de realizar una actividad funcional de nuestra vida cotidiana? Pues en el video de hoy vamos a hablar sobre qué partes del cuerpo intervienen para hacer alguna actividad funcional. En este caso, nuestra actividad funcional es sacarnos un moco. Para eso, mis compañeros Mauricio Monterrosa Mejía. Yotin Fuente Guzmán. María Camila Mendoza. Neidis de Aguas y Natalia Román. A continuación hablaremos sobre los movimientos con sus respectivos planos y ejes, huesos y articulaciones y músculos que intervienen en nuestra actividad funcional sacarnos un moco. En primera instancia tenemos una flexión de hombro. Y aquí se ve reflejado el plano sagital y el eje transversal. Aquí también vemos reflejada una abducción. Y esto se da en el plano coronal y el eje sagital. En el codo se realiza el movimiento de flexión con los planos sagital y el eje transversal. El antebrazo realiza una pronosupinación, que es llevar la palma de la mano hacia arriba. En la muñeca hemos realizado el movimiento de flexión, en el cual participa el plano sagital y el eje transversal. En la falange vemos el movimiento de flexión y en este intervienen el plano sagital y el eje transversal. También extensión y también intervienen el plano sagital y el eje transversal. En algunos casos, muchas personas para sacar su moco hacen circunducción. Vemos que los huesos son estructuras rígidas y resistentes que tienen todos los seres humanos y los animales vertebrados. Estos nos ayudan a dar soporte, estabilidad y a proteger los órganos internos del cuerpo. Así también estos almacenan muchos minerales como el calcio, nos brindan protección y estabilidad al cuerpo para realizar todas nuestras actividades físicas. Bueno, seguimos con los huesos. En primer lugar tenemos a la escápula, que es un hueso plano y triangular ubicado en la parte posterior del hombro. También hace parte de la articulación del hombro y proporciona puntos de inserción para varios músculos importantes. Clavícula. Bueno, la clavícula es un hueso largo y curvo ubicado en la parte anterior del hombro y proporciona estabilidad a la articulación del hombro. Bueno, el húmero. Este es el hueso más largo y fuerte del brazo, se extiende desde el hombro hasta el codo y permite la realización de varios movimientos como la flexión, extensión, abducción y rotación. Seguimos con el hueso cúbito y es el que está en el antebrazo y permite los movimientos de supinación y pronación. El hueso del radio se encuentra al lado del cúbito y también está ubicado en el antebrazo y es un hueso de gran longitud. Bueno, a continuación los huesos del carpo. Estos están conformados por escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme, trapecio, trapezoide grande y anchoso. Bueno, y continuamos con los metacarpios, que son 5. Está el metacarpiano 1, metacarpiano 2, metacarpiano 3, metacarpiano 4 y metacarpiano 5. Recordemos que las falanges son 5. La primera solamente tenemos proximal y distal, y la segunda, tercera, cuarta y quinta tenemos proximal, medial y distal. Las articulaciones son estructuras que conectan dos o más huesos. Estas son importantes ya que nos ayudan a realizar ciertas actividades como caminar, correr,
y también realizar movimientos articulares, como por ejemplo nuestra actividad funcional, claro que sí, sacarnos un moco. Sin las articulaciones, nuestro cuerpo sería rígido y su capacidad de movimiento no sería mucha. Empezamos con la articulación esternoclavicular, la acromioclavicular y la glenohumeral. Seguimos con las articulaciones húmero cubital y húmero radial. Tenemos la articulación radiocubital superior y la articulación radiocubital inferior. Seguimos con la articulación de la muñeca y la articulación intercarpiana. Esta articulación se llama así porque los huesos del carpo se articulan entre sí. Seguimos con la articulación carpo-metacarpianas, metacarpofalángicas. En el pulgar tenemos interfalángica proximal. En el segundo, tercera, cuarta y quinta falange tenemos interfalángica proximal y distal. Los ligamentos son bandas de tejido fibroso que conectan los huesos entre sí en una articulación. Tienen gran importancia porque brindan resistencia y estabilidad a las articulaciones al limitar el movimiento excesivo y mantener los huesos en su lugar adecuado. Sin los ligamentos, las articulaciones serían más inestables y estaríamos más propensos a sufrir luxaciones y dislocaciones. Los músculos son tejidos contráctiles que permiten los movimientos físicos. Tienen gran importancia porque nos permiten realizar actividades físicas, mantener la postura, generar calor, protegen los órganos internos y participar en funciones metabólicas. Los músculos agonistas son aquellos que se contraen para realizar un movimiento específico en una articulación. Trabajan junto con los músculos antagonistas para lograr un movimiento coordinado y preciso. Y comenzamos con los músculos dorsal ancho, el cual se origina en la parte inferior de la escápula. También está su origen en las vértebras torácicas de las 7 a la 12 y en las costillas de la 9 a la 12. También está en la cresta ilíaca. Su inserción es en el surco intertubercular del húmero y está entre los músculos redondo mayor y pectoral mayor. También tenemos la acción que es hacer aducción en el hombro. Lo inerva el nervio toracodorsal C6 a C8. El músculo deltoides se origina en el acromión, en la parte anterior y superior de la clavícula y en la espina de la escápula. Su inserción es en la tuberosidad deltoidea del húmero y su acción es la flexión del brazo. Y lo inerva el nervio axilar. Seguimos con el pectoral mayor. Este tiene 3 orígenes. El primero es en la parte clavicular a los 2 tercios mediales de la clavícula. Parte external. Esta se origina en las articulaciones esternocostales de la 1 a la 6. Parte abdominal. Este se origina en los cartílagos costales 7, 8 y 9. Y se inserta en la cresta subtroquitoriana. Su función es la aducción del brazo y la parte clavicular ayuda a flexionar un poco. El músculo redondo menor se origina en el borde lateral de la escápula y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. Este músculo
ayuda en la aducción del brazo y lo inerva el nervio axilar C5-C6. El músculo redondo mayor se origina en la parte inferior del borde axilar del omóplato y hace su recorrido hasta insertarse en la cresta subtroquineana. Y a este lo inerva el nervio pectoral mediano. El músculo redondo menor se origina en el borde lateral de la escápula y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. Este músculo ayuda en la aducción del brazo y lo inerva el nervio axilar C5-C6. El músculo redondo mayor se origina en la parte inferior del borde axilar del omóplato y hace su recorrido hasta insertarse en la cresta subtroquineana. Este músculo también ayuda en la aducción, igual que el redondo menor, y lo inerva el nervio subescapular medio. Bueno, seguimos con el músculo coracobraquial. Este se origina en el proceso coracoides de la escápula y se inserta en la cara anteromedial del húmero. Este músculo es muy importante ya que hace la flexión y la abducción del brazo. Este músculo está inervado por el nervio musculocutáneo de C5 a C7. Seguimos con el bíceps braquial. Este músculo se llama bíceps braquial porque su músculo está partido en los vientres. El primero es la cabeza corta, que se origina en la apófisis coracoides de la escápula, y la cabeza larga, que se origina en el tubérculo del omóplato y se inserta en la tuberosidad del radio. Su función es la flexión de codo y de hombro y la supinación de antebrazo. Está inervado por el nervio musculocutáneo C5 y C6. Bueno, y seguimos con el músculo braquial anterior. Este se origina en la mitad distal de la superficie del húmero. Este músculo se inserta en el proceso coracoide del cúbito y en la tuberosidad del cúbito. Su función es ayudar en la flexión de la articulación del codo. Este músculo está inervado por el nervio musculocutáneo. El músculo supinador largo. Este se origina en el epicóndilo lateral del húmero y en la escotadura radial del cúbito. Se inserta en la cara lateral del tercio proximal del radio. Su función es la supinación del antebrazo y lo inerva el nervio interóseo posterior. El supinador corto. Este se origina en la cabeza superficial del epicóndilo lateral del húmero. Se inserta en la cara anterior del hueso radio. Su acción es la supinación y lo inerva el nervio radial. El flexor cubital anterior. Este se origina en el epitrócleo olecranón y el borde posterior del cúbito. Este se inserta en la parte anterior del hueso pisiforme. Su acción es la flexión de la muñeca y lo inerva el nervio cubital. Flexor radial del carpo. Este se origina en la epitróclea y se inserta con la cara anterior del segundo metacarpiano. También es inervado por el nervio medial y su función es la flexión de la muñeca. Músculo palmar mayor. Este músculo se origina en el epicóndilo medial del húmero y se inserta en la base anterior del segundo y tercer metacarpiano. Es inervado por el nervio mediano C7, C8 y tiene como función que es el flexor principal de la muñeca. Bueno, seguimos con el músculo flexor común superficial de los dedos de la mano. Bueno, este músculo se origina en la epitróclea humeral
en la apófisis coronoides del cúbito y en la parte media de la superficie anterior del radio. Se inserta en las falanges del segundo al quinto dedo, es inervado por el nervio mediano y tiene como función la flexión de las falanges proximales y mediales y un poco de flexión de muñeca. Músculo palmar menor. Este músculo se origina en la epitróclea del húmero y en el epicóndilo medial del húmero y se inserta en la aponeurosis de la cara palmar. Es inervado por el nervio mediano y tiene como función la flexión de muñeca. Bueno, seguimos con el músculo flexor común profundo de los dedos de la mano. Este músculo se origina del lado anterior del cúbito y se inserta en las falanges de la segunda a la quinta. Es inervado por el nervio mediano y el nervio cubital. Como función tiene la realización de la flexión de las articulaciones interfalángicas. Músculos lumbricales. Bueno, este músculo es bastante profundo y se origina en los tendones laterales del músculo flexor profundo de los dedos. Se inserta en las caras laterales de las extensiones extensoras de los dedos del 2 al quinto. Bueno, los lumbricales 2 y 3 son inervados por el nervio mediano y el 4 y el quinto por el nervio cubital. Tienen como función la flexión de las articulaciones metacarpofalángicas y la extensión interfalángica. En este caso de extensión interfalángica lo llevamos más que todo al índice para nuestra actividad funcional, sacarnos un poco. Bueno, y llegamos a la parte final del video y como conclusión ya sabemos que hemos explorado la importancia de los huesos, músculos, articulaciones y ligamentos en este movimiento funcional como es sacarse un moco. Hemos visto cómo los huesos sirven de soporte y estructura para realizar dicho movimiento y cómo las articulaciones son puntos de unión entre los huesos para que éste realice el movimiento y la flexibilidad para que el movimiento se ejecute de la manera. En el video no hablamos a profundidad de los ligamentos. Aquí en el final del video te quiero mostrar su importancia. Bueno, su importancia es que es un tejido fibroso conectivo que une a los huesos en sí. Y su principal función es unir estructuras y darle soporte a esta para que se realice el movimiento de buena manera. Si nos llegamos a lesionar algún ligamento, si se llega a tronchar, hay limitaciones en ciertos movimientos, obviamente, porque estos no están cumpliendo su función. Además, hemos resaltado la importancia de los músculos agonistas y cómo estos son importantes y ayudan a dar la fuerza necesaria para realizar el movimiento de la forma correcta y adecuadamente. En resumen, y para finalizar, la actividad funcional de sacar su moco aparentemente se ve simple, sin darnos cuenta de la coordinación exacta y precisa que llevan a cabo los músculos, huesos, articulaciones y ligamentos para que todo esto se ejecute de manera. Muchas gracias. Esperamos que este video haya sido de su agrado y que les sirva y les sea útil. El húmero. Bueno, este es el hueso más largo y fuerte del brazo que se extiende desde el codo hacia el codo. El hueso del radio se encuentra. Este músculo es Y a este lo inerva el nervio pectoral medio. Su acción es la de tuberosidad deltoidea. Su acción es la tuberosidad deltoidea. Su acción es la tuberosidad deltoidea. Deltoide. O sea, deltoide. Ya. El músculo deltoide.
Se va a rayar mucho, se va a rayar. No tengo más, es lo pequeño. Yo quiero saber ahora cómo te vas a mover. Como sea. Ay, yo soy estrico cow, yo tengo bombero. Yo tengo, mira, bomberito. Uy, Ney. ¿Cómo te la descarado? Ni a Kiara. Y ahora como Sube la pata ahí en la varilla. Claro. Spider-Man, ay. Bueno, y continuamos con la articulación de la muñeca y las articulaciones intercarpianas. Mis amores, estas se llaman... Pero no vi